La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Nos da muchísimo gusto escuchar la voz, la experiencia, el conocimiento de Darío Ramírez, que todo está al frente de Artículo 19, a quien le pedimos un análisis del daño que le produce a la sociedad la desinformación, los rumores y los distractores que separan la información de fondo de la forma. Darío, le agradecemos mucho su presencia aquí con nosotros en Contextos. Le saluda Marcela Pámanes y qué bueno que podemos escuchar su voz para poder atender este tema. Las cajas chinas famosas, estos distractores que se suceden uno tras otro y que de pronto nos hacen que desviemos la atención, el foco de problemas que están ahí y que son también muy importantes. Bienvenido, buen día. Pues muchísimas gracias, saludos hasta Torreón. Hace mucho que no visito por allá, pero pronto lo haré. Creo que el tema que estás abordando es un tema central, y creo que a la sociedad muchas veces tiene poca esperanza, se recarga poco en los medios de comunicación. Es parte de un hecho bastante simple, que es el periodismo se hace con una base ética, con una base que no debe de responder a ningún grupo de interés, ni siquiera del mismo gremio, sino hay un principio de la información de interés público que como dice su nombre, es la información que ayuda a la toma de decisiones de la sociedad. En ese sentido, creo que cuando vemos periodistas o medios de comunicación tomando algún tipo de partido no abierto, porque ahí sí debo de aclarar, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos, periódicos importantes como el New York Times, el Boston Globe, el LA Times, sacan un editorial diciendo nosotros apoyamos a tal candidato por tal razón. Entonces, no es que no puedan tomar una postura política, pero creo que hay una gran diferencia entre tomar una postura política, hacer propaganda y hacer desinformación. Pongo un ejemplo muy claro y muy reciente. El día de ayer yo vi primeras planas de periódicos del Distrito Federal diciendo que una resolución de la Suprema Corte que hablaba de ultrajes a la autoridad, ellos titularon las 8 columnas diciendo que la Suprema Corte daba puerta abierta para insultar a la autoridad. Ese es el tipo de desinformación clara, ese es el tipo de información que lleva una agenda política, y lo digo así tan claro porque eso no dijo la Suprema Corte. Entonces, cuando uno lee un titular así, pues dice, bueno, ¿cómo una Suprema Corte acepta que la sociedad insulte a sus autoridades? En ese sentido, creo que el tema que estás abordando es un tema central para crear lazos de trabajo, lazos de confianza entre la sociedad y los medios de comunicación. Ajá. Hay dos escenarios: ocultar la verdad o mostrar lo falso, que es lo mismo pero es distinto. Sí, están las condiciones para que los periodistas en México no tengan temor y que realmente ocultar la verdad o mostrar lo falso no obedezca a presiones institucionales, es decir, presiones dentro de las mismas empresas de comunicación o presiones de un medio ambiente poco favorecedor. No, bueno, tocas un tema nodal, central. A ver, partamos desde un principio histórico, que es en México siempre ha habido una cercanía bastante perversa, bastante tóxica entre, el gobierno o los gobiernos y medios de comunicación. Recordemos que hay amplia documentación que nos indica que había, prebenda y había presión política desde los pinos hacia medios de comunicación para que modificaran su línea editorial. Muchos estados de la República esa herramienta que tiene el poder para la censura, para conducir líneas editoriales, se llama la publicidad oficial, la propaganda, es decir, los billones y millones de pesos que se gastan los gobiernos para comprar líneas editoriales. Es decir, si tú, medio de comunicación, me tratas bien, pues entonces yo te doy un buen paquete un buen paquete publicitario, y así, todos ganan en un sentido perverso de la ecuación. Eso por un lado, y por el otro lado no hay un contexto, porque creo que hay dos temas. Primero, la violencia que sufren los periodistas, es decir, es el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo, y ustedes allí en la comarca hace unos cuantos años lo vivieron muy de cerca, con el siglo de Torreón y con
otros medios de comunicación. Sí. Entonces, sí es un fenómeno generalizado en México, y si a esa violencia le suma que hay una ausencia del Estado, de las instituciones del Estado, para salvaguardar la libertad de expresión y hacer que los periodistas, digamos, de manera responsable publiquen la información, pues me parece que llegamos a un contexto, de acuerdo a lo que me preguntabas, a un contexto que yo te puedo decir que no hay las condiciones para que la mayoría de los periodistas y medios de comunicación puedan ejercer libremente la libertad de expresión y basarse en información de interés público. Uh-huh. Darío, sí, yo creo que hay mucha responsabilidad de este lado, pero aquí estamos viendo que es una carretera de ida y vuelta. El público, el consumidor, no empuja, no aprieta, no pide, no exige información distinta, y se va con la fantasía de las cajas chinas. Abre la grande, encuentra una mediana, y de dentro de la mediana encuentra una más chica, y entonces perdemos el enfoque. ¿Qué tendría que pasar en este país para que hubiera una madurez de los auditorios de tal suerte que no dependieran exclusivamente de lo que los medios les ofrecen y les ponen a su disposición? Bueno, creo que primero en todos los países hay una educación de las audiencias importante, pero aquí sí creo que la responsabilidad primero pasa por la oferta informativa. Es decir, cuando tú tienes un sistema como la BBC en Inglaterra, los medios así importante, no tangencial como lo tenemos aquí los medios públicos o medios gubernamentales, creo que la oferta informativa pasa por decirles, mire, no escuche ese noticiero, o escuche ese noticiero, pero hay otra oferta informativa. Y creo que muchas veces eso nos falla en México. Las líneas editoriales están muy alineadas, son muy semejantes, y al mismo tiempo, por eso mencionaba el elemento histórico, porque la sociedad siempre ha visto a medios de comunicación, digamos la generalización, perdón por ello, pero siempre lo ha visto muy cercano al poder, y no a la sociedad. Entonces creo que lo primero que se tiene que hacer de ambos lados es crear un lazo de confianza, es decir, que la sociedad sepa que la información que le están dando no es propaganda, no tiene una agenda política escondida, sino simplemente es información de interés público. Darío, buenos días, te saluda Diana Torres. ¿Qué tal, Diana? Me gustaría escuchar tu reflexión sobre todo lo que tiene que ver con este escenario que planteas, pero que muchas veces se visualiza desde la creación de las agendas informativas a nivel nacional. Y tú tienes una experiencia y has compartido ya en otros escenarios tu punto de vista sobre lo que tiene que ver con las agendas informativas en lo local y las responsabilidades en cuanto a creación finalmente de ciertos temas, la imposición de ciertos temas por parte de los medios en lo local, que finalmente terminan pues construyendo una opinión pública que tiene que ver más con la cotidianidad de los ciudadanos. Bueno. ¿Sí? Sí, te perdiste un poco, perdón. No, perdón, Darío, te decía, ¿cuál es tu punto de vista sobre la creación de las agendas desde lo local, por los medios de comunicación que abordan finalmente el quehacer político y ciudadano en las localidades? Bueno, creo que aquí es bien importante señalar una cosa, y ustedes a ver si coinciden conmigo. El elemento importante de la creación de la agenda de la agenda informativa pasa primero por reconocer que la agenda no se puede basar en los dichos, y principalmente dichos gubernamentales, sino que tiene que haber una corroboración de hechos, de credibilidad, de veracidad de la información. Creo que las agendas locales y la agenda, digamos, más nacional, pasa mucho, y nosotros hicimos un estudio, pasa mucho por los dichos de los funcionarios públicos, es decir, un gobernador dice tal cosa, es 8 columnas, cuando tal vez el dicho es falso o es medianamente cierto, ¿no? Uh-huh. Y el trabajo de los medios de comunicación debería ser, bueno, el gobernador dijo eso, pero le faltó eso, o esto es inexacto. Creo que ese juego generaría confianza en la audiencia local y podría verdaderamente cambiar el elemento informativo. Tiene que ver con una dinámica, ya una inercia, porque, vamos, retratas
mucho de lo que vemos y de lo que hacemos finalmente desde los medios en lo local. Y pienso si tiene que ver con una inercia ya del quehacer periodístico, si tiene que ver también con falta de capacidades, no sé, técnicas humanas, también hay que encontrar como otras dimensiones de las redacciones y de los equipos humanos que trabajan en los medios locales. ¿A qué lo atribuyes? Yo lo atribuiría a, primero, malas prácticas, mala educación en términos de los periodistas que estamos formando. Yo doy clases en el TEC y en la Ibero, y te puedo decir que cuesta muchísimo trabajo cambiar las inercias que jóvenes periodistas que están apenas estudiando lo ven en sus medios de comunicación y lo ven digamos en la praxis generalizada. Creo que lo que tendríamos que hacer es reinventar el periodismo mexicano, es decir, reinventarlo y tomar los estándares más altos de los criterios informativos, porque la práctica que hemos tenido por necesidad, por supervivencia, por las razones que ustedes gusten, nos ha llevado a tener un periodismo deficiente. No digo que no haya buen periodismo en México, sí lo hay, es decir, hay gente que hay periodistas que salen todos los días a la calle a hacer un trabajo espléndido, pero en términos generales me parece que esa es la necesidad de reinventarlo, porque el periodismo mexicano tiene una grave enfermedad que es, digamos, las malas prácticas. Muy bien. Darío, sabemos que abordará un avión, entonces queremos agradecerle mucho este tiempo que nos ha otorgado y ojalá y que de verdad pronto lo tengamos acá en la comarca lagunera. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.